El 28 de junio del 74, los gobiernos de la República de Venezuela y la República Popular China suscribieron el comunicado conjunto por el cual formaban, a partir de entonces, sus relaciones diplomáticas. Aquella decisión fue parte de un proceso paulatino que promovió el país asiático con las naciones de América Latina y del resto del mundo, luego que conquistara el reconocimiento como legítimo representante del pueblo chino en la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ese momento, ambos estados dieron paso a un canal de diálogo político directo justo en la víspera del fallecimiento, en el 76, de dos de los principales líderes de la Revolución China, Zhou Enlai y Mao Zedong. 4 años después, China impulsó reformas económicas encabezadas por Deng Xiaoping, las que muy rápidamente aceleraron su modernización y ascenso a nivel internacional. En Venezuela, la nacionalización del hierro y del petróleo, si bien garantizaron una bonanza importante de petrodólares fuente de financiamiento de los principales proyectos de desarrollo, también es cierto que propició problemas estructurales como la corrupción y el derroche, cuyas consecuencias en muy poco tiempo se hicieron sentir. Para comprender la dinámica que van a tomar las relaciones binacionales en los años 80 del pasado siglo XX, es necesario tener claro lo que estaba experimentando China con la reforma y apertura, por un lado, y el auge y proyección de Venezuela como un país exportador de materias primas, por el otro. Ello quizá explica la primera visita oficial de un jefe de Estado venezolano a la nación asiática entre finales de octubre y comienzos de noviembre del 81. Nos referimos al presidente Luis Herrera Campins, quien se convirtió en el quinto mandatario del continente en hacerlo después de Richard Nixon, Luis Echeverría, José López Portillo y Jorge Rafael Videla. La mencionada visita, 43 años después, la consideramos trascendental en lo que fue la evolución de los vínculos que recién se estrenaba. En principio, porque abrió las compuertas para los intercambios políticos al más alto nivel, lo que se tradujo en otros encuentros igualmente relevantes del período. Entre ellos, las visitas oficiales a Venezuela de los primeros ministros chinos Zhao Ziyang y Li Penghe en el 85 y 96, respectivamente. Pero también porque fue aprovechada para la suscripción de dos iniciales acuerdos de los 21 que se refrendaron entre el 74 y el 99, que sentaron las bases de la cooperación binacional y que son clave para entender lo ocurrido en el siglo XXI. De aquel diálogo surgieron diversas iniciativas que fueron esenciales para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones: la Comisión Mixta Comercial, el mecanismo de consulta política entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y el mecanismo de consulta política Venezuela-China, antecedentes que sumados todos vinieron a dar empuje a una nueva etapa de las relaciones, de mayor dinamismo, que coincide con el inicio de cambios en la dinámica política venezolana y de la reemergencia de China como potencia en ascenso. En efecto, en febrero del 99, Hugo Chávez Frías asume la presidencia de Venezuela, iniciando un conjunto de transformaciones del Estado, entre ellas la promulgación de una nueva Carta Magna. En política exterior, aunque nada inédito, Venezuela se acercó a los países de Asia con la finalidad de ofrecer sus materias primas, solicitar inversiones y garantizar fuentes de financiamiento para resolver los problemas más urgentes que agobiaban a la sociedad venezolana. En las primeras de cambio, Chávez Frías mantuvo un discurso medianamente conciliador con los Estados Unidos. Sin embargo, los sucesos de abril del 2002 y el paro petrolero entre diciembre del 2002 y febrero del 2003 a nivel doméstico, así como la invasión a Afganistán e Irak a nivel internacional, socavaron la aparente normalidad de aquellas relaciones, forjando en el primer mandatario un discurso cada vez más crítico para con el gobierno estadounidense. Como consecuencia de dicha fractura, vino el acercamiento con otros polos de interés geopolítico con los cuales el gobierno venezolano sintió mayor afinidad política e ideológica. De los países seleccionados como prioritarios por la Casa Amarilla, China se convirtió en la más privilegiada, tanto que podría decirse que no existe una experiencia de intercambios políticos y económicos de tanta envergadura para la nación sudamericana, como la experimentada con su aliada asiática desde el 99 hasta nuestros días. Como parte de la voluntad política, Chávez Frías visitó China en 6 oportunidades, y su sucesor, el presidente Nicolás Maduro Moros, lo hizo en 4 ocasiones, mientras que, a Venezuela, han venido en viaje oficial los presidentes Jiang Zemin y Xi Jinping.
diálogo que se ha traducido en la creación de la Asociación Estratégica, la que fue elevada a Estratégica Integral, y a Estratégica a toda prueba y todo tiempo, pero además con la referida asociación. Nació también la Comisión Mixta de Alto Nivel, ZAMAN, heredera de los mecanismos de cooperación ya citados de la etapa 70 y 499, como órgano coordinador de los acuerdos y de cuyas 17 ediciones celebradas entre el 2001 y 2023. Derivan 203 instrumentos legales de un total aproximado de 503 suscritos por ambos estados entre el 99 y 2023. Una tarea titánica sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales de Venezuela, pero también de China y sus vínculos con América Latina. La inserción de China en la dinámica económica venezolana es más que evidente. En 2 décadas y media la cooperación en el área fue tomando cada vez mayor importancia, o que hizo que recientemente, en el 2019, Estados Unidos dejara de ser el primer socio comercial de Venezuela, sitial que ocupó durante prácticamente todo el siglo XX, para ser destronado por China. Asimismo, del sector económico surgieron mecanismos de financiamiento e inversiones con los cuales el país asiático reforzó su presencia en su aliado sudamericano, teniendo como punto neurálgico de respaldo los intercambios energético-mineros. Podría decirse que no hay un aspecto de las políticas de desarrollo económico-social del gobierno venezolano en la que no haya participado China a través de los numerosos instrumentos refrendados. Ello indica el nivel de compromiso asumido en primera instancia a nivel político, y a partir de allí, en cada una de las áreas que han sido seleccionadas como prioritarias para ser atendidas de manera conjunta. Venezuela y China han construido una alianza, con aciertos y debilidades, que todavía sigue siendo subestimada por sectores políticos y académicos, nacionales e internacionales. Aseveración que formulamos en razón de las numerosas ocasiones en las que han presagiado el fin de la historia de unos lazos que, como es normal, pasan por niveles de auge, estancamiento y relanzamiento. Lo que es innegable es la experiencia acumulada en medio siglo de diálogo y cooperación, suficiente como para tender los correctivos a que haya lugar en beneficio de sus sociedades. Ahora bien, desde el punto de vista historiográfico, hasta hace muy poco, los vínculos de Venezuela con los países asiáticos no eran objeto de estudio, lo tradicional, en los especialistas de la historia, ciencias políticas y relaciones internacionales, fue considerar a los principales socios de América Latina y Europa, desconociéndose con ello los alcances logrados con naciones con las que hemos mantenido lazos por lo menos desde finalizada la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la razón primordial que conlleva que desde el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, con el ingreso de la República Popular China a la Organización de las Naciones Unidas, cesó el período de aislamiento internacional a la cual fue sometida por espacio de 2 décadas. Junto a esa importante conquista, el país asiático emprendió un proceso paulatino de acercamiento y consolidación de las relaciones con los estados que ya habían iniciado lazos de amistad antes de 49. Esta política se vio cada vez más fortalecida a partir de los cambios ocurridos desde la reforma y apertura, gesta transformadora que dio sus primeros pasos a finales de la década de los años 70 del pasado siglo. En esa dinámica, América Latina tomó un cierto nivel de importancia, dado el carácter de naciones en vías de desarrollo y miembros de una comunidad internacional con anhelos y metas comunes. Venezuela y la Nueva China suscribieron un comunicado conjunto el 28 de junio del 74 que determinó lo que serían, a partir de entonces, sus relaciones. Esta etapa de los vínculos entre ambos países se extiende hasta febrero del 99 cuando, con el ascenso a la presidencia de Hugo Chávez Frías, se daría paso a otro período caracterizado por el auge y dinamismo. Este proceso tuvo lugar en la víspera del fallecimiento de Zhou Enlai y Mao Zedong, y del proceso de reforma y apertura de finales del 78, en un ambiente de cambios de la política exterior venezolana signada por el pragmatismo, proclive a la cooperación sur-sur y negadora de la doctrina Betancourt. Con este acercamiento, se fue edificando un discurso cargado de simpatía por China y sus líderes emblemáticos, con reiteradas visitas e intercambios al más alto nivel en ambas direcciones, pero también de políticos venezolanos de los principales partidos Acción Democrática y COPEI, a Pekín, a quienes ya les habían antecedido desde finales de la década de los años 50 y durante los 60.
los representantes de la izquierda nacional, de tal manera que líderes comunistas primero, y desde el 74 socialdemócratas y socialcristianos, mostraron un permanente discurso de halago hacia China. Destacan por su relevancia las visitas a Venezuela de los primeros ministros Zhao Ziyang y Li Peng en el 85 y el 96 respectivamente, y de otros altos funcionarios chinos, así como los viajes oficiales al país asiático del canciller José Alberto Zambrano Velasco y del presidente Luis Herrera Campins en el 81, con el nivel de importancia que fueron tomando los lazos binacionales. Se concretaron los primeros mecanismos de cooperación política y económica, Comisión Mixta Comercial, mecanismo de consulta política entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y mecanismo de consulta política Venezuela-China, así como la suscripción de los primeros instrumentos en áreas clave del desarrollo nacional que son, sin lugar a dudas, las bases sobre las que descansa la actual cooperación binacional. Para ello fue propicio la creación de embajadas y designación de personal diplomático, entre los que destaca los primeros agregados militares, abriendo así un episodio muy poco conocido, el de los intercambios castrenses entre ambos países, con los cambios que estaba experimentando China. Las relaciones de gobierno a gobierno adquirieron un carácter prioritario, en detrimento de los vínculos de partido a partido y de pueblo a pueblo. En ese sentido, el caso venezolano en América Latina no fue una excepción. Así que en tiempos de la primera administración de Carlos Andrés Pérez se firmó el comunicado que regulariza los lazos entre ambos países. En su primer discurso ante el Congreso Nacional, el presidente Pérez destacó la importancia que tenía China para la comunidad internacional, catalogando la decisión como un acontecimiento que debía mirarse como normal y como un modo de sincerar las relaciones internacionales. No era posible que Venezuela continuara ignorando la existencia del gran país asiático, muy distante de nuestra geografía y muy diferente en su orden político y social, pero una nación con importancia en el mundo por su cultura, por su historia y por su significación. Sería temerario y absurdo ignorarla. Otro rumbo había tomado las relaciones internacionales de Venezuela bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que significó una mayor amplitud a los alcances de la gestión de Rafael Caldera, es decir, la sustitución del diálogo norte-sur por el entendimiento sur-sur. En ese sentido se estrecharon lazos con los miembros de la OPEP, otorgándole importancia al petróleo como factor dinamizador, en la constitución de un nuevo orden económico internacional que permitiera el desarrollo de los países del tercer mundo. Del comunicado conjunto sino-venezolano del 28 de junio del 74 pueden desprenderse varios aspectos. Primero, que dichos vínculos estarían sustentados en los principios de igualdad de los estados, respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión contra otros países, no intervención en los asuntos internos y coexistencia pacífica, prevaleciendo así el espíritu de Bandung con el que China normó sus acercamientos con los países en desarrollo. Segundo, el reconocimiento otorgado por el gobierno venezolano a su homólogo asiático como el único legal de China, así como la reafirmación hecha por este último para dejar sentado que Taiwán es parte inalienable de su territorio. Y tercero, el intercambio de embajadores e instalación de embajadas en las respectivas capitales. Los años 80 son clave para entender la evolución de los vínculos sino-venezolanos, por un lado, por el proceso de reformas económicas que comenzaba a experimentar China y por el otro, por el papel que jugó Venezuela como proveedor de materias primas indispensables para los países industrializados o en vías de industrialización, de tal manera que la política exterior de la nación sudamericana no estuvo exenta de cambios, algunos más consonos con nuestros intereses y otros demasiado ambiciosos para la realidad internacional de aquellos años. Asea, con el período de Luis Herrera Campins, los objetivos estuvieron centrados a mostrar a Venezuela como un país democrático, americano y occidental, perdiendo terreno en la actuación tercermundista que había caracterizado la gestión anterior, mientras que bajo la presidencia de Jaime Lusinchi los asuntos internacionales fueron tratados de manera coyuntural antes que estructural, intensificando los viajes de misiones económicas al exterior en búsqueda de acuerdos de refinanciamiento con la banca acreedora. Mientras China comenzaba a dar pasos firmes para su recuperación y despegue, Venezuela experimentaba una crisis estructural de la que no ha podido recuperarse. Fue el año 80, y un punto de referencia para conocer a profundidad los alcances del diálogo políticos al más alto nivel. Entre los encuentros que se dieron, pueden destacarse visita a Pekín del ministro de Relaciones Exteriores,
Visita a Caracas de una delegación de la Asamblea Popular Nacional. Visita a Caracas del viceministro de Relaciones Exteriores, Zhang Wenjing. Visita a Caracas del viceprimer ministro del Consejo de Estado y ministro de Relaciones Exteriores. En agosto, visita oficial a China del presidente de la República Luis Herrera Campins, desde octubre a noviembre, y visita de una misión especial encabezada por viceministro de Educación, Zhou Lin, de octubre a noviembre. Sobresalen por su relevancia las visitas de los cancilleres de ambos países y la del jefe de Estado venezolano, por vez primera, al país asiático. Zambrano Velasco tuvo como misión el análisis en conjunto de las relaciones bilaterales y la búsqueda de mecanismos para su fortalecimiento. En discurso con motivo de la cena ofrecida por su homólogo Wang Hua, el 27 de febrero, expresó: «Nos ha complacido grandemente el haber podido dialogar con el señor Deng Xiaoping, quien representa la proyección política del pensamiento y la acción de Zhou Enlai, uno de los mayores estadistas de este continente, sinceramente reconocido y admirado en el nuestro. Hemos podido comprobar que entre los planteamientos formulados por ese ilustre estadista en la ya histórica Conferencia de Bandung y los principios rectores en la política exterior de Venezuela, existe una gran similitud. Para el diplomático venezolano, alcanzar el desarrollo pasaba por librar dos batallas, en lo interno contra nuestras propias deficiencias y en lo externo contra el peligro de los expansionismos hegemonistas. Sobre este último aspecto, el canciller chino le propuso a su par venezolano la conformación de una alianza junto a las naciones tercermundistas contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran los tiempos de la confrontación este-oeste entre la URSS y Estados Unidos, pero también de la muy poco nombrada disputa este-este, es decir, la lucha entre China y la URSS por el liderazgo del comunismo internacional. Temas como el conflicto centroamericano salieron a relucir, particularmente el caso de El Salvador. En conversación con el vicepresidente Deng Xiaoping expresó: «Cerca de nosotros, allá en Venezuela, existe un Vietnam latinoamericano», a lo que Deng respondió: «Y cerca de nosotros, aquí, una Cuba». Con respecto a la visita de Wang Hua a Caracas, la prensa venezolana subrayó los avances que venían experimentando las relaciones binacionales, subrayando los viajes a China de líderes del Partido Socialcristiano COPE y Eduardo Fernández y Rafael Caldera para encontrarse con sus homólogos del Partido Comunista de China. Similarmente, hizo referencia a la declaración conjunta antisoviética y anticubana que ambos gobiernos habían promovido meses antes con la presencia de Zambrano Velasco en Pekín. Finalizando el 81, China mantenía relaciones con los principales países de América Latina, exceptuando Panamá, y lazos muy cercanos hacia México, Venezuela, Brasil, Colombia y Guyana. En octubre, el primer ministro Zhao Ziyang inauguró las ahora tradicionales visitas de altos funcionarios chinos a la región, cuando asistió a la reunión Norte-Sur, en Cancún. Con Wang Hua en Venezuela, igualmente se trató de una experiencia inédita de un canciller del país asiático en esta parte del mundo, lo cual indica la proyección y dinamismo que la política exterior china proyectaba en el marco de sus recién inauguradas reformas. Hasta entonces, solo 4 mandatarios americanos habían visitado China: Richard Nixon de los Estados Unidos, los mexicanos Luis Echeverría y José López Portillo, y Jorge Rafael Videla de Argentina. Ya en Pekín, Herrera Campins se reunió con el premier Zhao Ziyang y con el vicepresidente del PCE, Deng Xiaoping. En el Gran Salón del Pueblo tuvo lugar el banquete de bienvenida al mandatario venezolano, en cuyo discurso expresó: «China no ha dejado de lado las responsabilidades que le competen como miembro influyente de la comunidad internacional. Particular empeño ha puesto en comprender y entender al Occidente y en estrechar sus vínculos con los pueblos del África, Asia y América Latina, sin perder los perfiles de su identidad nacional. Guardamos el mayor respeto por la historia y la cultura chinas. Venezolanos de origen chino han contribuido, de manera significativa en mi país, al desarrollo del comercio, de la ciencia y de las artes. Coincidimos, pues, con China y Venezuela en nuestra oposición a la dominación colonial, sea política, económica o ideológica. Me ha correspondido el honor de ser el primer presidente constitucional de Venezuela que, durante el ejercicio de su alto mandato popular y democrático, visita a China. Hemos visto con interés muchas coincidencias entre China y Venezuela,
en particular la aversión a la política de bloques y a las amenazas contra la paz por parte de las superpotencias o de subpotencias de encargo. En el siglo pasado, las potencias coloniales de la época abusaron de China y Venezuela, cuyos territorios fueron objeto de vergonzosos despojos amparados en la impunidad que daba la fuerza a Venezuela y China. Como países pacíficos y solidarios, corresponde contribuir en gran medida al establecimiento de un nuevo orden internacional justo, pacífico, democrático y libre. Asimismo, extraemos parte del discurso que pronunció el presidente Luis Herrera Campins, a propósito del banquete que ofreció el primer ministro Zhao Ziyang el 1 de noviembre. La conversación sostenida con el excelentísimo señor Deng Xiaoping me ha confirmado la convicción de que se está viviendo un momento estelar en la historia de China, de innegable trascendencia en el mundo moderno. Coincidimos en condenar al racismo y al colonialismo, a los imperialismos y al intervencionismo, así como a las ambiciones hegemónicas de dominación mundial. Por eso en América Central y en el Caribe, en África o en Asia, una sola es la lucha de los pueblos soberanos contra las viejas o nuevas formas de explotación y opresión. Una sola es también la lucha de quienes amamos la paz. Por esta razón, la paz mundial y el tercer mundo necesitan de una China fuerte, próspera y comprensiva. Con la visita del canciller y el jefe de Estado venezolano a China en el 81, se aprovechó para denunciar en reiteradas ocasiones la intervención de la URSS y Cuba en América Latina, lo que tuvo sintonía en sus interlocutores de China y los Estados Unidos. Ello hizo pensar a muchos detractores nacionales y extranjeros al gobierno de Herrera Campins de la existencia de un eje Washington-Pekín-Caracas. Pese al reiterado señalamiento de independencia en la política exterior venezolana, los hechos reflejaron la parcialidad política anticomunista que le caracterizó en favor del gobierno demócrata cristiano de Duarte. La respuesta de los partidos políticos opositores a Herrera Campins no se hizo esperar, rechazando las declaraciones sino-venezolanas que se habían formulado, pues involucraba a Venezuela en una disputa que consideraron peligrosa e innecesaria. Similarmente, distintos académicos y periodistas se pronunciaron para condenar la alianza con China desde la óptica de una política exterior no neutral sino parcializada. Mientras tanto, el aparato propagandístico soviético reaccionó junto con Cuba acusando de reaccionarios y contrarrevolucionarios a los regímenes demócrata cristianos latinoamericanos y su intervención en el conflicto de El Salvador, argumentando que eran tutelados por los Estados Unidos, a los que se sumaba la descarriada China. Entre los resultados de aquella histórica visita en el plano político, Herrera Campins declaró a la agencia china Xinhua que el encuentro binacional iba a fortalecer la lucha contra cualquier forma de colonialismo y políticas de bloque, las cuales creaban áreas de influencia, refiriéndose para el momento a conflictos como los de Vietnam, Camboya, Afganistán, Oriente Medio, Libia, Angola, Namibia, el Caribe y Centroamérica, que dificultaban el desarrollo de los pueblos, amenazando seriamente la paz mundial. Este aspecto no nos parece de poca significación, pues refleja los antecedentes de unos criterios políticos compartidos con China desde hace más de 4 décadas por gobiernos venezolanos de distinta índole político-partidista. Así que los discursos oficiales recientes en nada se diferencian de la lógica que fue puesta en escena en tiempos de Guerra Fría por los máximos representantes del PCE, AD y COPEI. En el plano económico se abordó el tema comercial, petrolero y petroquímico, el interés chino por recibir asesoría en materia de exploración costa afuera, la necesidad de obtener productos químicos y fertilizantes justo cuando el país asiático estaba echando a andar su modernización del campo, y la posibilidad de adquirir hierro, acero y aluminio. Concretamente, fueron las áreas científica y tecnológica, así como cultural, las que recibieron la atención de ambos gobiernos cuando, el 1 de noviembre del 81, suscribieron el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica y el Acuerdo de Cooperación Cultural entre la República Popular China y la República de Venezuela. Con estos dos primeros acuerdos de noviembre del 81, Venezuela y China sentaron las bases de la cooperación binacional, pues ambos instrumentos legales representan, hasta nuestros días, el soporte legal de las iniciativas que se han desarrollado en las áreas mencionadas. También porque abrió el horizonte para la firma de una veintena de acuerdos que fueron refrendados entre el 81 y el 99 en materia política, comercial, energía y petróleo, minera, diplomática,
agrícola, pesquera, ganadera, consular, deportiva y de amistad. Poco conocido es lo relativo a los intercambios militares, iniciados justamente a partir de la visita del presidente Herrera Campins a China. En su comitiva oficial estuvo el ministro de la Defensa, general de división, Bernardo Leal Pucci, el cual visitó las unidades de la flota del Mar Oriental de la Armada China acantonada en Shanghái. Leal Pucci también se reunió con su homólogo Geng Biao con la finalidad de abordar lo concerniente al estrechamiento de vínculos entre los ejércitos de ambos países. A partir del 82, oficiales venezolanos comenzaron a ser acreditados como agregados militares en la Embajada de Venezuela en Pekín. Aspecto este que incomodó por aquellos años a los sectores políticos adversarios al presidente Herrera Campins. Ante reiteradas noticias de la prensa nacional venezolana sobre la existencia de un acuerdo militar entre ambos países, el propio jefe de Estado a su regreso a Caracas, en rueda de prensa expresó que no está ni en nuestras mentes ni en nuestros propósitos ni significa tampoco, como todo el pueblo de Venezuela lo sabe, una necesidad para este país. En mayo del 83, visitó China el comandante del ejército venezolano, general de división Luis Octavio Romero, oportunidad en la que el subjefe de Estado Mayor del ejército chino, Zhengwen, le expresó: nuestros países comparten muchos puntos de vista en común sobre los asuntos mundiales, y aprenden mutuamente en el campo del desarrollo económico y de fortalecer la defensa nacional. A partir de estos, de amplia cobertura en los medios venezolanos, fue la visita del primer ministro Zhao Ziyang a Venezuela, en noviembre del 85, último destino de su primera gira por América Latina que comenzó en Colombia y siguió en Brasil y Argentina. El banquete de honor ofrecido al alto dirigente chino fue propicio para que el presidente Jaime Lusinchi expresara: por primera vez, Venezuela tiene el honor de recibir al primer ministro de ese gran país. Saludamos por tanto, con afecto y efusividad, al distinguido dirigente de una nación amiga, de una nación que le ha dado tanto a la humanidad en incontables capítulos de relevancia y trascendencia en la historia universal, y cuya gravitación en el mundo contemporáneo es evidente. En la República Popular China, que enfrenta tantos problemas similares a nuestros países, encontramos ciertamente un interlocutor comprensivo. Dos países de distinta formación, ubicados en continentes diferentes, vienen al encuentro persuadidos de la necesidad del diálogo y del intercambio de opiniones y animados por el deseo de acercarse y conocerse más. Estamos contra los designios y las políticas de predominio de cualquier signo, contra el colonialismo y la discriminación racial, y favorecemos la autodeterminación de los pueblos y su derecho a disponer soberanamente de sus recursos. Valoramos altamente el apoyo que la República Popular China le ha brindado a la acción del Grupo de Contadora, que ratifica su sensibilidad ante este tipo de situaciones que juzgamos vitales para los latinoamericanos. Venezuela, deseo recalcarlo, está comprometida con las mejores causas de la región. Nuevamente las reminiscencias de colonialismo y discriminación, autodeterminación, seguridad ante la confrontación este-oeste, la situación de Centroamérica, la apertura al exterior de China, la cooperación sur-sur, el problema de la deuda externa y del desarrollo de los países latinoamericanos, entre otros.